Joe Biden tiene 81 años y el primer ministro de Francia tiene 34. No podría ser al revés. En Estados Unidos hay una edad mínima para gobernar, pero se puede ser presidente sin tener ya edad de trabajar. ¿De dónde viene esa lógica? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, las edades del poder. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Joe Biden tiene 81 años. Si gana las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre, podría gobernar hasta los 86. De todos los presidentes de la historia norteamericana, Biden es el que ha ocupado el cargo siendo más mayor. En esa clasificación de presidentes añejos, el segundo es Donald Trump, que gobernó hasta los 74 años. Pero es que Donald Trump va a volver a ser candidato a presidente, así que para el cargo político más importante del mundo se enfrentarán un hombre de 81 años, Biden, y un hombre de 77, Donald Trump. ¿Son demasiado viejos para gobernar? Es una duda que está minando cada vez más, sobre todo la imagen de Joe Biden. Es delicado, al principio solo sus enemigos querían usarlo contra él, pero poco a poco todo el mundo reconoce que Joe Biden ha protagonizado episodios desconcertantes. Por ejemplo, ha dicho más de una vez que su hijo murió en la guerra de Irak. Un hijo de Biden, sí, fue soldado en Irak, pero no murió allí, sino mucho después, en 2015, y de cáncer. Parece que el cáncer pudo haber tenido relación con la exposición a sustancias tóxicas en Irak, eso dicen los asesores para explicar el lapsus de Biden. También intentaron darle contexto, en su día, a que el presidente durante un discurso preguntara por una congresista llamada Jackie. Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be. ¿Dónde está Jackie? No la veo por aquí, decía Biden. La congresista Jackie había muerto unas semanas antes, y él debía saberlo porque había dado su pésame a la familia. O quizá no lo sabía y fueron sus asesores los que enviaron el pésame. Pero este tipo de detalles se han ido acumulando y denotan, al menos, falta de atención. Como cuando no es consciente de que tiene el micro abierto e insulta a una periodista. O cuando en rueda de prensa define al presidente de China, al que acaba de recibir, como un dictador. Cosa que nunca hemos visto a ese nivel diplomático. Pueden ser solo despistes, pero es que a Biden le hemos visto deambular por los escenarios sin saber dónde ir al terminar sus discursos, haciendo gestos de estrechar la mano a alguien que no está, que no existe, moviendo la mano en el aire. Hace poco le vimos en una heladería hablando de masacres en Gaza, agarrando un cono de helado como si fuera un micrófono o sin darse cuenta de lo inapropiada que era la imagen. Y aunque tiene esto menos importancia, le hemos visto caerse varias veces, lo que no da muy buena imagen en un país donde la fortaleza del comandante jefe tiene su valor. Los periodistas en Estados Unidos están perdiendo el pudor. Cada vez se habla más de la edad de Joe Biden. Y le han preguntado. So why would an 82-year-old Joe Biden be the right person for the most important job in the world? Because I've acquired a hell of a lot of wisdom. I know more than the vast majority of people. I'm more experienced than anybody's ever run for the office. Joe Biden se revuelve, contesta que él no tiene ningún problema, ni de despistes ni de memoria. Lo que pasa es que en esa misma rueda de prensa, Biden acabó confundiendo México con Egipto, y la leyenda se va agrandando. Carlos Hernández Echevarría, hola. Hola, ¿qué tal? Carlos, tú que analizas la actualidad de Estados Unidos en eldiario.es, sabes que hay mucha gente que dice que prefiere a Biden, aunque no esté al 100%, que a Donald Trump en plenitud de sus capacidades, ¿no? Pero en todo caso son casi de la misma generación. Sí, además son de la misma generación que ha dominado la política estadounidense desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que cualquiera puede ver que obviamente Trump es básicamente la misma persona que era hace unos años y en el caso de Biden pues se le nota más el paso del tiempo. En el electorado demócrata hay muchísima gente que está preocupada no ya por, digamos, cómo funciona Biden, sino por el hecho de que es una persona de mucha edad y que tal vez no está tan conectado con los problemas de otras generaciones, ¿no? La realidad es que ahora mismo
los republicanos, casi te diría que su mensaje principal contra Joe Biden es su edad, su estado mental. Ahora mismo es uno de los temas claves de la campaña, si no la principal arma republicana. El presidente está mal. De hecho, Trump, todos recordamos cómo lleva ya años diciendo que Biden no está bien, que Biden no recuerda, que Biden no puede dirigir el país por sí mismo, que es un poco menos que un monigote, que le manipulan porque está ya senil. Tenemos un informe del fiscal especial que ha investigado si había cometido Biden determinados delitos y que ha llegado a la conclusión de que Biden no había cometido esos delitos, pero sin embargo no ha podido evitar incluir una referencia en su informe de que es una persona mayor, que ya va teniendo poca memoria. Esto es un tema de campaña y va a ser un tema de campaña hasta el último día de las elecciones. Más allá de Trump, más allá de Biden, hablemos de esa idea de que la gente demasiado mayor puede gobernar, pero la gente demasiado joven no. La Constitución de Estados Unidos establece que para postularse a presidente del gobierno hay que tener al menos 35 años. Explícanos eso por qué es. Bueno, en el caso de Estados Unidos hay que pensar que es una constitución que tiene ya varios siglos. Y la idea siempre fue que las personas de más edad tenían un poquito más de sabiduría para los asuntos de gobierno. De hecho, si te fijas en la Constitución estadounidense, no solo establece ese límite de 35 años para ser presidente, establece también límites de edad para servir en el Senado, que creo que son 30, y para servir en la Cámara de Representantes, que son 25. Y dices, bueno, 35 años, ¿no? Pero hay que pensar que cuando se fundó Estados Unidos hace unos siglos, 35 años era una edad muy respetable, ¿eh? Mantener cierta estabilidad, evitar cualquier conato revolucionario. Esto es una cosa que está en las leyes estadounidenses absolutamente desde el día 1. A día de hoy, ¿se entiende en Estados Unidos ese requisito? ¿Socialmente, culturalmente, sigue vigente? Yo creo que no es tanto que se cuestione, digamos, el requisito legal de tener 35 años, que yo creo que no tiene muchos enemigos, como el hecho de ese tapón generacional que se ha formado en Estados Unidos en la cumbre del poder. Y no solo la cumbre del poder político, ¿no?, sino la cumbre del poder económico. Y yo creo que contra eso sí que hay una cierta reacción de mucha gente que lo considera un poco edadismo, al revés de lo que se suele hablar de edadismo en Europa. Creo que hay mucha gente en Estados Unidos, y es un debate público, que se plantea por qué hay una generación que sigue siendo tan relevante, que no ha dado el relevo, que se lo dio brevemente en el caso de la presidencia Obama, pero que rápidamente volvió a recuperar esa posición con Trump y con Biden. Mucha gente ve con preocupación que los candidatos con posibilidades de ser presidente tengan todos más de 75. La generación de posguerra, Segunda Guerra Mundial, los boomers, llevan presidiendo Estados Unidos como mínimo desde que Bill Clinton fue elegido presidente en los años 90, con esos 8 años de Obama, que es verdad que era de otra generación. Y eso sí que es raro, ¿no? Que digamos una generación del testigo y luego vuelva a la generación anterior, como ha pasado aquí. Carlos Hernández Echevarría, colaborador del diario.es, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ese es un extremo. Estados Unidos, salvo sorpresa o desgracia, será un país gobernado por un octogenario en los próximos años. Pero tenemos ejemplos de lo contrario. En España vimos hace una década un salto generacional, ¿no? De los Rubalcaba y Rajoy pasamos a líderes que no habían alcanzado los 40 años o acababan de llegar. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Ada Colau. En Finlandia, Sanna Marin fue primera ministra con 36 años. En Nueva Zelanda, Jacinda Ardern alcanzó el poder también con 36. Y en Francia, el presidente Macron ha hecho un nombramiento que ha levantado muchos comentarios. Su nuevo primer ministro tiene 34 años. Amado Herrero, colaborador del diario.es en París, hola. Hola. Este nuevo primer ministro de Francia, nombrado en enero, se llama Gabriel Attal. Cumple 35 años en unos días. Amado, cuéntanos quién es, de dónde sale. Gabriel Attal viene de una familia de la alta burguesía de París, que es importante porque es una de las críticas que se le hacen, que forma parte de la élite parisina. Estudió en el Instituto de Ciencias Políticas, en Sciences Po, y dio unos primeros pasos en el Partido Socialista antes de, en 2016, entrar en el partido de Emmanuel Macron. Desde entonces ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, cada vez más importantes, hasta ser ministro de Educación el año pasado y hace unos meses primer ministro. Es una ascensión meteórica y en gran parte es debido a que es muy bueno en términos de comunicación
y además, una vez ha llegado al Ministerio de Educación, ha sabido elegir bien temas que le han convertido en uno de los 3 políticos mejor valorados por los franceses. Así que sí que hay mucho mérito en la ascensión. ¿Y hay debate en Francia sobre este tema, sobre su juventud, sobre su precocidad, sobre tener responsabilidades tan altas, tan importantes sin haber llegado siquiera a los 40 años? En Francia, la vida personal y las características personales de los políticos se suelen respetar bastante. Se separa lo que es el ámbito privado del público. Sí que es verdad que cuando Gabriel Attal fue nombrado primer ministro, Jean-Luc Mélenchon dijo: «Hay de los pueblos cuyos príncipes son niños», que es una forma de señalar a la vez el origen social de Gabriel Attal y su juventud. Y también en el caso de Attal se considera que por su juventud no tiene la personalidad suficiente para imponer su visión a Emmanuel Macron y que va a ser poco más que un secretario. Es una de las principales críticas que se le han hecho, pero de manera un poco indirecta. La cosa es que la cuestión de la juventud es un arma de doble filo. Por un lado pueden señalar una falta de experiencia, pero por otro lado hay una voluntad renovadora que es mucho más creíble en una persona que es joven que en un político de 70, 80 años. De todas formas, en Francia ha habido los 2 casos. Por ejemplo, Sarkozy también fue un presidente relativamente joven. Mitterrand fue un presidente relativamente mayor. Entonces, desde los años 70 tienes los 2 ejemplos y hay un cierto equilibrio. Amado Herrero, París, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos da tiempo de pulsar una tecla más. Francisco Collado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Hola. Hola. Profesor, hemos estado buscando países, constituciones donde se ponga límite de edad para acceder al cargo de presidente o de primer ministro, de primera ministra, y todo lo que hemos encontrado es límite por abajo. Es decir, no se puede ser presidente o presidenta si uno es más joven de determinada edad. ¿Por qué ser demasiado joven es un problema y ser demasiado mayor parece que no? Pues por una cuestión muy sencilla. Quienes redactan las constituciones, quienes gobiernan, quienes suelen ser miembros de las cámaras legislativas, generalmente pues suelen ser personas ya con cierta edad, personas pues que por dar una cifra tienen a partir de unos 40 o 50 años. Entonces, evidentemente, cuando se trabaja en ese sentido, ellos no piensan en autolimitarse. Francisco, seguro que hay muchos casos de políticos muy jóvenes que por inmadurez no han tomado las decisiones adecuadas. Pero también hay casos de crisis institucionales muy importantes, determinadas de alguna manera por la salud de un líder muy mayor. Sí, ha habido casos. Te cuento, por ejemplo, uno de ellos, el caso de un presidente de Colombia, de Virgilio Barcos, pues que durante prácticamente los 10 últimos años, ¿no?, de su mandato, pues empezó a sufrir una demencia senil y se percibía que él ya tenía ciertas dificultades pues para firmar documentos, ocasionalmente se quedaba como confundido, se quedaba como paralizado. Más interesante el caso, por ejemplo, de Salazar, ¿no? Como el dictador portugués. Él, a partir de una caída que tuvo, pues sufrió un derrame cerebral, estuvo también un tiempo considerable en coma. Tras salir del coma, lo que es su círculo más cercano, le hicieron creer a Salazar que él aún gobernaba el país. E incluso, de una forma más original, también consiguieron engañar a la población haciéndoles creer que aún era Salazar quien dirigía la dictadura, aunque en verdad en el fondo era Marcelo Caetano pues quien realmente llevaba el peso, ¿no?, de ese régimen. Al cabo de 2 años fue a raíz de una entrevista que le realiza un periodista francés que se descubre, ¿no?, de que Salazar realmente no era quien estaba gobernando, de que Salazar no estaba ya capacitado para dirigir el país y que se había en cierto modo engañado tanto a Salazar como a la población. Y es ahí cuando ya, digamos, se va a venir todo abajo, ¿no?, cuando ya en un periodo de tiempo muy corto surgirá la transición a la democracia en Portugal y, como no, cae ese régimen, cae esa dictadura que parece que de otra forma no hubiera caído, ¿no? Francisco Collado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de participar. Y antes de marcharnos... ¿Es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. En Podimo tienes un montón de opciones para disfrutar de entrevistas. Malas personas con Victoria Martín, No es para tanto con Cisco y Raquel, o Querido hater con Malver. Y sí, esto es lo que parece. Ni una igual que otra. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.